mi gente hermosa? Bienvenidos nuevamente a esta su cocina de Puebla a tu mesa. Hoy vamos a hacer una receta porque una personita, Luisa Martínez Monroy, nos comentó en el video de los molotes que no eran molotes, que eran quesadillas esas. Bueno, en Puebla esos son los molotes y las quesadillas son diferentes. Por eso hoy vamos a hacer las quesadillas que hacemos en Puebla. Para nuestras quesadillas vamos a necesitar, para estas quesadillas vamos a necesitar masa de maíz, pero que sea de tortillería. Aquí no vamos a utilizar harinas, vamos a utilizar masa de tortillería. Las quesadillas se hacen de muchas cosas, desde huitlacoche, champiñón, chicharrón, quesillo o chicharrón con quesillo, de queso, de lo que ustedes quieran. Pero aquí las vamos a hacer de dos cosas, las vamos a hacer de chicharrón con quesillo y las vamos a hacer de tinga poblana. Pero esta vez a nuestra tinga poblana, ya saben que esta tinga ya la tenemos en el canal, en el video exactamente de los molotes, cómo se hace esta tinga. A esta le vamos a agregar únicamente pollo deshebrado le vamos a agregar. Y vamos a revolver así nuestra tinga para poder hacer nuestras quesadillas que sí son quesadillas acá en Puebla y no son los molotes las quesadillas. Esto vamos a revolver bien. En lo que va esto a revolverse bien y a un poquito agarrar el pollo, el sabor de la tinga, vamos a mover nosotros aquí nuestra masa. Para preparar nuestra masa ya lo tengo también cómo preparar nuestra masa en las gorditas fritas rellenas que llevan chile, las enchiladas, o también lo tenemos en la de los tlacoyitos verdes de espinaca. Pero de todos modos, mi gente, aquí pues, vamos a necesitar el agua necesaria, que es lo que vamos a ir haciendo, nomás agregando nuestra agua y empezar a mover hasta que nuestra masa ya esté blandita, pero tampoco chiclosa, que no se nos pegue en las manos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, preparar nuestra masa con agua. Bueno, mi gente, miren, así es como debe de estar de blandita, pero no se me queda en las manos. Por eso es que le debemos ir echando poco a poco el agua a nuestra masa. Estos son 2 kilos de masa. Le eché como un cuartito y un poquito más de agua a nuestra masa, pero ustedes vayan viendo cómo va necesitando su masa. Bueno, vamos a echarle a nuestras quesadillas flor de calabaza, que esta es muy rica. Y esto lo llevan las quesadillas y le da un sabor exquisito. Epazote y rajas. También le podemos echar salsa. La salsa que ustedes quieran preparar, también se la pueden echar. Ya saben que yo necesito mi tablita mágica, que es con lo que yo, pues, me acomodo más. Vamos a agarrar nuestra masa y vamos a empezar a preparar nuestras tortillas. Son como si fueran gorditas, pero gorditas más grandecitas. A lo mejor yo no las voy a hacer tan grandes porque pues mi comadre es chiquita. Así es como debe de quedar nuestra tortillita. Como si fuera una gordita, pero un poquito más delgadita. Porque esta no lleva frijol. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla aquí en nuestro comalito. Aquí la vamos a echar. No se preocupen si no les sale así, eso no hay problema. Ahorita empieza a resbalar nuestra masa y vamos a dejar que se empiece a cocer esto. Que empiece a cocer poco a poco. Gente, aquí debemos de ver que no se nos reseque nuestra tortillita. Miren, así no debe estar reseca y debe de estar cocidita por acá, porque sí, hay veces que nos dan las quesadillas y están crudas. Esto es lo que le vamos a hacer a nuestra quesadilla, nada más. A la de tinga, esto nada más. Echarle su tinga y doblar nuestra quesadilla, así. Si ustedes quieren, así le vamos a dejar la palita, así. Estas son quesadillas minis, ¿por qué? Porque ya les dije que mi comalito es chiquito. Aquí vamos a dejar que se empiece a cocer y vamos a echar nuestra otra tortillita. ¿Qué es el problema, mi gente? Que no tengo comal, ¿verdad? Como las masters. Pero pues vamos a hacer el intento ahorita. Vamos a ver si cabe nuestra tortilla aquí. Sí cupo, miren. Entonces ahorita vamos a dejar que esta quesadillita se empiece a dorar. Pero miren, no se ha roto.
no se ha roto y tampoco está cruda por dentro. Eso es lo que debemos de cuidar de nuestras quesadillas. Esta vamos a dejar que se empiece a cocer para hacerla de chicharrón con flor de calabaza y epazote. Gente, aquí vamos a ponerle su mantequita para que le dé su saborcito y hay que voltearla. Voltear nuestra quesadilla para que esté pues más rica, ¿no? Así vamos a echarle nuestra mantequita para que se empiece a dorar nuestra quesadilla. Y esta por lo mientras, miren, no dejé mucho que se reseque, porque si se reseca, se nos rompe. Al momento de hacer esto, de doblar nuestra quesadilla, se nos va a romper. Entonces hay que dejarla acá, que ahorita se empiece a dorar nuestra quesadillita. Y vamos a hacer nuestra demás quesadilla. Mi gente, igual así como dijimos de nuestra tortillita, que debe de estar así, cocidita. Así le vamos a echar nuestro chicharrón. Ya saben que a mí me gusta de a mucho. No me gusta poquito. Me gusta que esté bien llena. Vamos a ponerle así nuestro quesillo. Vamos a ponerle nuestra flor epazote. Nuestra flor de calabaza, que esta le da un sabor exquisito, de veras, mi gente. Hay gente que no le gusta, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta mucho. Entonces vamos a echarle su epazote, sus rajitas, mi gente, así. Y vamos a doblar nuestra quesadilla, que nos va a salir grandísima, pero pues ni modo, así es nuestra quesadilla. No ya como se los he dicho, hay que acoplarnos a como tenemos. Entonces vamos a echarle nuestra mantequita para que se doble. Nuestra mantequita. Esto no se deja, pero vamos a hacer lo que se deje. ¿Quién manda? ¿Ella o nosotros? Vamos a hacerlo así, mi gente. Y ya les dije, a poner esto aquí así para que esto se doble. Así. Bueno, mi gente hermosa, miren, aquí están nuestras quesadillas. Luisa Martínez Monroy, estas son las quesadillas de Puebla y no los molotes. Aquí en Puebla, estas son las quesadillas. Mira. Mira esto. Qué delicia de quesadilla. Esto se hace así al comal. Se le agrega solo un poquito, una bañadita así muy ligera de manteca. Y estas son nuestras quesadillas. Bueno, mi gente, ojalá les haya gustado esta receta. Vamos a probar. ¿Cuál quieren que pruebe? La de chicharrón, la de tinga. ¿Cuál? Digan ustedes. A ver, nuestra camarógrafa, ¿cuál quiere que probemos? Las dos probamos. ¿Qué les parece? Ni una ni otra. Para que veamos. Esto, yo creo que si le echamos quesillo, sabría mucho mejor. Pero ustedes visiten nuestra quesadilla de tinga. Ahora vamos a probar la quesadilla de chicharrón. Pues que se la va a querer perder, ¿verdad? Vamos a probarla. No gente no es por nada, pero esto es una delicia de Puebla también. Ojalá les haya gustado mi video. Les mando muchos saludos a todos mis suscriptores y a todos los que me han apoyado. Nos vemos en un nuevo video. Que Dios me los bendiga. Yo voy a seguir disfrutando pues, de mis quesadillas poblanas. Suscríbete al canal. Adiós.